Tengo la certeza, la seguridad que todo aquel que ha venido con un corazón dispuesto, Dios le va a hablar, le va a sorprender. Dios va a tratar contigo hoy de una manera muy personal. Pero necesitamos que realmente esté dispuesto para ello. El tema que quiero compartirles lo he titulado Necesitamos escucharlo. Necesitamos escucharlo. Para los que toman notas, espero que hoy también lo puedan hacer y tomar muy en cuenta lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Pero una cosa sí sé, Dios te va a hablar, te va a sorprender. Y tú serás sorprendido si dispones tu corazón para tal cosa. A nosotros, todos los que estamos aquí, nos encanta que los demás nos escuchen, nos atiendan, nos respondan a tiempo lo que nosotros le solicitamos a alguien. Eso nos encanta a todos. En cambio, la gran mayoría de nosotros no escuchamos debidamente. No tenemos paciencia para escuchar con atención, ni para entender lo que nos quieren decir. Estamos viviendo en una época de mucho correr, de mucho afán, de mucho estrés. Y no hay tiempo para escuchar. Di lo que vas a decir rápido. Y cuando la persona comienza a hablar, nos adelantamos, ya sé lo que vas a decir. Y muchas veces realmente no es lo que estamos pensando. Y no hay esa disposición para escuchar. Por eso, escuchar debidamente es una gran necesidad. No me estoy refiriendo a oír, sino a escuchar, porque hay diferencia entre oír y escuchar. Parece que fuera lo mismo, pero realmente no lo es. Uno puede estar oyendo sin estar escuchando. Uno puede oír ruidos sin saber exactamente y sin distinguir y sin discernir, porque no estamos escuchando. ¿Qué quiere decir oír? Oír quiere decir que percibimos los sonidos a través de los oídos del sistema auditivo, sin que necesariamente estemos escuchando lo que estamos oyendo. Al contrario, escuchar, además de utilizar también el sistema auditivo, escuchar demanda más, demanda utilizar, accionar, activar, como dicen algunos, muy bien otras funciones cognitivas para prestar atención, pensar, razonar, entender y comprometerse o no con lo que ha escuchado. Cuando tú escuchas bien, estás en la capacidad de decir, esto me conviene, esto no me conviene. Pero cuando tú no escuchas, te quedas en el aire. Y eso es una de las cosas que queremos que hoy tomemos en cuenta. Yo no estoy para hablarles de escuchar a las demás personas. Estoy acá con el propósito de entender que este es el problema que diariamente nos sucede con Dios. No escuchamos a Dios.
la vasta mayoría de los que estamos aquí no hemos aprendido a escuchar a Dios. Ustedes pueden estar oyéndome a mí sin necesidad de estar escuchándome. Pueden estar distraídos, pueden estar chateando por internet en sus celulares, pueden estar conversando con la persona que tiene al lado mientras yo estoy hablando. Me están oyendo, pero no me están escuchando. Ocurre eso con mucha frecuencia en las relaciones entre esposos y padres e hijos, pero eso es algo que nosotros debemos aprender a corregir. Para escuchar se necesita, como dije ya, prestar mucha atención, concentrarnos en lo que estamos escuchando, pensar, analizar, razonar, a veces guardar silencio. Por eso es muy importante que sepamos esto. El acto de oír, es involuntario, pero escuchar no es involuntario. Escuchar necesita de algo intencional. Yo no tengo la culpa de oír. Puedo oír todo lo que se diga y todo lo que se haga y todo lo que suene alrededor mío. Pero yo sí soy responsable por escuchar, y para escuchar tengo que entrar en un acto, en una decisión, en algo intencional, en donde yo decido escuchar. ¿Me estoy haciendo entender? Y como les digo, esto nos sucede a diario con Dios. Hemos podido escuchar a Dios, oír la voz de Dios, oír los sermones, oír todas tantas cosas, pero no escuchar. Cuando oímos simplemente nos quedamos con algo que oímos, pero cuando escuchamos, atesoramos, asimilamos y nos hacemos responsables de lo que estamos escuchando. Tengo una pregunta intencional en la que yo también me quiero involucrar. Y la pregunta es, ¿por qué hoy nosotros no escuchamos debidamente la voz de Dios? ¿Por qué hoy nosotros no escuchamos debidamente, constantemente, diariamente la voz de Dios? Todos nosotros hemos tenido la experiencia de haber escuchado algún día la voz de Dios, pero no es frecuente, es ocasional. Y Dios quiere tener una relación personal con nosotros diariamente. El Señor Jesucristo dijo en 2 ocasiones interesantes algo que es determinante y que debe ser determinante para nosotros en el día de hoy. Hablándole a los religiosos de su época, judíos religiosos, en Juan 8:47, voy a leerlo en la Biblia Reina Valera contemporánea. Juan 8:47, Jesús le dijo a estos religiosos: el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Un hijo de Dios debe caracterizarse por saber escuchar la voz de Dios, la voz de su Padre, la voz de su Dios. Y Jesús está diciendo aquí algo muy serio a los judíos que eran religiosos, judíos que escuchaban, que oían, pero que no escuchaban, que oían constantemente la palabra, que conocían la palabra,
pero que no la escuchaban. Y lo que termina diciendo el Señor Jesús aquí es, porque no son de Dios. Así que una manera de conocer a un hijo de Dios que verdaderamente es de Dios, es que sabe escuchar a su Padre, que tiene tiempo para escucharlo, que dispone su corazón para escucharlo, que dispone su mente para escucharlo, que cuando va a orar se olvida de teléfono, de radio y de cualquier otra cosa y se va a solas con Dios. Que cuando va a estudiar la palabra de Dios está libre de todo aquello que le pueda obstaculizar. Que cuando viene al templo a escuchar la palabra, debe ser para escuchar la palabra. Un hijo de Dios se caracteriza por ser alguien que escucha la palabra de Dios. La segunda cita se encuentra en Juan 10, 27. En cierto sentido es lo mismo, pero aquí se agrega algo. Ahora ya tiene que ver con los que realmente saben escuchar su voz. Y dice el Señor Jesús, mis ovejas, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Juan 10, 27, Nueva Traducción Viviente. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Observen allí, son mis ovejas las que escuchan mi voz. Jesús está diciendo que Él sabe quién, nadie le va a meter gato por liebre, Él sabe quién, yo las conozco. Y hay algo más importante en esto, que es el fin de escuchar a Dios. Mis ovejas me escuchan, yo las conozco, pero al escucharme ellas me siguen. Ellas escuchan mi voz y me siguen. Otra característica de un hijo de Dios es que además de saber escuchar la voz de Dios, está dispuesto a obedecer, a seguir, a hacer lo que su padre le está indicando hacer. Me estoy explicando también, ¿verdad? Están captando el mensaje. Y hoy las circunstancias no se prestan para escuchar a Dios. Y tenemos que nadar contra la corriente. Y tenemos que ser inteligentes, decididos, cuidadosos y saber lo importante que es escuchar a nuestro Padre, para que nada ni nadie nos impida hacerlo. Es una cuestión intencional, es algo que yo me propongo que debo hacerlo para poder escuchar la voz de Dios. Quiero compartirles algunas razones por las que no escuchamos la voz de Dios, con el propósito de comprometernos y de seguirle y de obedecerle, de vivir para Él y de adorarlo y orar como debe ser. Todo esto tiene que ver con el saber escuchar a Dios. En teoría, creemos que Dios sí habla hoy. Creemos que Dios nos habla de manera muy importante, pero en la práctica no lo escuchamos. Una cosa es saber que Dios habla y otra cosa es tener la experiencia de escucharlo a Él. Porque cuando escuchamos su voz, entonces estamos dispuestos a conocer cuál es su voluntad. Cuando escuchamos su voz, sabemos hacia dónde Dios nos está guiando. Y la razón por que hoy no escuchamos a Dios es porque no tenemos paciencia para entrar y esperar hasta cuando Dios nos hable.
Pretendemos hacer oraciones a la ligera. Pretendemos leer la Biblia a la ligera, porque no hay tiempo para escuchar la voz de Dios. No hay tiempo para concentrarse. No hay tiempo para meditar. No hay tiempo para que el Espíritu Santo ministre en nuestra vida. Muchas veces le pedimos a Dios que nos hable. Le rogamos que Él se deje escuchar, se deje oír. Le pedimos que se muestre, que nos guíe, que nos dé una palabra. Pero estamos tan distraídos y tan ocupados que cuando Dios nos habla, que cuando Dios se muestra, que cuando Dios indica algo, entonces entramos en conflicto. ¿Será Él? No parece que es Dios, porque yo espero que Dios me hable de esta manera y me está hablando de esta otra manera. ¿Será de Él? Todos creemos en teoría que seguir a Dios debe ser la prioridad número uno, ¿verdad que sí? ¿Lo creemos o no lo creemos? Seguir a Dios es la prioridad número uno. Dios debe ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Pero en la práctica no es así. En el diario vivir no es así. Hacemos todo lo contrario. Muchas veces lo dejamos para el último lugar si hay tiempo. Díganme si estoy inventando algo o estoy exagerando la nota. ¿O estoy diciendo lo cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Que para muchos no hay tiempo para escuchar a Dios. Estamos tan llenos de compromisos, de responsabilidades, que no hay tiempo para oírle. Nosotros vivimos para nosotros. No vivimos para Dios, aun cuando digamos que vivimos para Dios. A veces decimos, yo soy de Dios y vivo para Él. Ese es el propósito de Dios, ese es el objetivo de Dios, que yo sea de Él y que viva para Él. Pero una cosa es lo que sabemos y decimos y otra cosa es lo que hacemos. Nosotros vivimos para nosotros a nuestra manera, no a la manera de Dios. Estamos tan ocupados que no tenemos el tiempo para invertirlo en una relación personal con Dios. Y si no tenemos una relación personal con Dios, no vamos a escucharlo como debe ser. Ustedes que son esposas y ustedes que son esposos, saben que cuando no es buena la relación entre ustedes, no se escuchan. ¿Es así o no es así? Y así ocurre con los padres y los hijos. Oyen el bullicio, oyen lo que cada quien dice, pero escuchar, prestar atención, tener paciencia para entender, para percibir bien lo que se me está diciendo, es otra cosa y a otro precio. Y las mujeres se quejan mucho de que sus esposos no las saben escuchar. Con frecuencia, cuando comienza a hablar la otra persona, sí, ya sé de qué me vas a hablar. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Ocurre en el hogar, sí o no? Otras veces decimos, di rápido lo que vas a decir. No tengo tiempo para estar escuchando tantas cosas. Ve al grano, no haga tanto detalle, ve al grano. ¿Han oído eso? ¿Lo conocen? Lo saben, ¿verdad? Pues así somos también con Dios. Queremos que Dios vaya al grano, sin tener paciencia, sin tener el tiempo necesario
para escucharle. Por eso muy pocos tienen la experiencia de estar a solas con Dios el mayor tiempo. Creemos algunas veces que venir a la iglesia, muchas veces tarde, 1 o 2 veces a la semana, cantar, oír la palabra, ofrendar y participar de cualquier otra ceremonia, ya hemos cumplido con Dios. Eso es todo y es suficiente. El resto del día y de la semana es para mí, para mis ocupaciones, para cumplir con mis deberes. Y es verdad, hay que cumplir con los deberes y con las responsabilidades, pero también hay que aprender a vivir dándole el primer lugar a Dios. Algunos de ustedes van a decir: pastor, usted está exagerando la nota, si usted supiera cómo es mi agenda. Pues yo quiero decirle 2 cosas. Que Dios sí sabe cómo es tu agenda. Y que a pesar de eso, Él desea tener una relación íntima contigo. Una comunión personal, diaria contigo. Y segundo, el que es hijo de Dios y está dispuesto a obedecerle y agradarle, tiene la garantía de parte del Señor Jesucristo de que su obediencia, su humildad y su sumisión a Él no será el resultado de esa persona sola, sino que el Señor se ha ofrecido para ayudarte a través del Espíritu Santo. Pero necesitamos enyugarnos con Él. Por eso, tratar de agradar a Dios a solas, personalmente, es una carga pesada. Pero cuando realmente tenemos la comunión con Él y su Espíritu nos ayuda, esa carga se hace fácil y ligera para llevar, porque estamos enyugados en esa comunión, en esa intimidad con el Señor. Y uno poco a poco va aprendiendo a deleitarse más con Él. Y poco a poco va sintiendo la necesidad mayor de que estar con Él es mejor que cualquier otra cosa. Y uno aprende a muchas veces dejar un programa de televisión, por muy bueno que sea, si en su corazón está sintiendo, si está oyendo la voz del Señor, que Él está hablando para estar a solas con Él. Ese es un solo ejemplo, pero hay otras cosas que no son malas, que podemos hacer, que vale la pena hacerlas, pero que en algún momento Dios toma esa mente para indicarte lo que Él quiere que en ese momento hagas. Y debemos estar listos para eso. ¿Estamos de acuerdo? Por naturaleza, nosotros, los seres humanos, aún a pesar de ser cristianos, todavía somos egoístas. Todavía somos egocéntricos. Todavía somos ególatras, de tal manera que nuestra vida está centrada en nosotros mismos y no en el Señor. Y una persona, un creyente que tiene su vida centrada en sí mismo y no en el Señor, un creyente que no ha aprendido a renunciar a sí mismo, que no ha aprendido a conocer lo que significan las palabras, a mí me conviene menguar, pero que Él crezca. Un creyente que no está disponible para decir, no yo, Señor, sino tú, es un creyente que no puede aprender a conocer, a escuchar la voz de Dios. Y esos son impedimentos en la vida diaria. Tenemos que renunciar a ellos. Cuando no hay tiempo, cuando no renunciamos, cuando no tomamos las cosas en serio, terminamos justificándonos
diciendo, si yo tuviera tiempo, le dedicaría todo el tiempo disponible a Dios. Pero Dios sabe que no tengo tiempo. Él me ama, Él es amor, Él es bueno conmigo y Él me entiende. Esa es una falacia, un engaño. Eso no es correcto. Eso no es la verdad. Cuando Dios te pide algo es porque sabe que tú puedes hacerlo. Creemos que Dios, por ser amor y por ser nuestro Padre Celestial, está en la obligación personal y paternal de darnos lo que le pidamos, lo que necesitamos, en el instante en que lo solicitamos. Así somos, así nos comportamos. Porque no hemos entendido, no hemos aprendido a conocer cómo, cuándo y dónde actúa Dios, y menos a distinguir su voz. Así que, amados, aprender a escuchar la voz de Dios es, en cierta manera, una disciplina espiritual que va a depender mucho de tu interés personal en hacerlo. Ahora quiero que veamos el por qué debemos escuchar la voz de Dios. Hay mucha respuesta a esta pregunta en la Biblia. Yo voy a usar una sola cita hoy como algo fundamental. Pero hay mucha palabra de Dios para demostrarnos la gran necesidad de escuchar la voz de Dios. Vamos a observar entonces en 2 a los Corintios, capítulo 5. Vamos a ver los versículos 14, 15 y 17. 2 a los Corintios 5, 14, 15 y 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Ahora observen esta palabra: y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. ¿Les queda claro? Una sola cita nos muestra con contundencia la razón primordial por la cual debemos escuchar a Dios. Y es definir de una vez por todas que el que es hijo de Dios, el que es redimido, el que ha nacido de nuevo, el que es una nueva creación en Cristo, ya no se pertenece a sí mismo. Ahora le pertenecemos a aquel que murió por nosotros y resucitó, a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado de nuevo para Él. Por eso dice el versículo 17, que está dentro del mismo pasaje: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Hemos oído esa palabra 1000 veces y nos hemos quedado en solo oírla. Pero ya ha llegado el día en el que tú tienes que escuchar lo que aquí está diciendo el Señor y prestarle atención a lo que el Señor está diciendo y tomar la decisión de involucrarte con Él, con su voluntad. Y su voluntad aquí es que tú y yo entendamos que el que vive en Cristo, que es el que es una nueva criatura en Cristo, no se pertenece a sí mismo, le pertenece al Señor. No vive para sí, vive para Él. Ese no es problema mío. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso no es una idea de la iglesia evangélica.
Esa es palabra de Dios revelada y determinando lo que Dios ha establecido como su suprema voluntad, que si yo he sido comprado con la sangre de su Hijo, le pertenezco a Él y para Él, ¿verdad? No de vez en cuando, sino constantemente, todos los días. De manera que si Dios es mi Padre y además de eso es mi dueño y me debo a Él, y soy su hijo, y soy su siervo, yo tengo que permanecer al día con lo que Él quiere que escuche de Él. Y no solamente permanecer al día con lo que Él quiere que yo escuche, sino comprometerme con lo que Él me está diciendo que haga. ¿Estamos o no estamos? ¿Me ayudan? ¿Sí o no? Todo es nuevo en Cristo Jesús. Y tenemos la dicha de que el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso yo quiero que veamos ahora que para poder escuchar la voz de Dios necesitamos absolutamente la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible escuchar la voz de Dios con la intención de involucrarnos en lo que Él nos está diciendo. Vámonos a Juan capítulo 14, los versículos 25 y 26 en la Nueva Versión Internacional. Juan 14, 25 y 26, Nueva Versión Internacional. Dice esta palabra: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Tenemos una palabra definitiva, una palabra de guía, una palabra de orientación, una palabra que debemos creer, aceptar y tenerla en cuenta. ¿Quién es el que nos va a orientar, quien nos va a guiar, el que nos va aún a recordar lo que a nosotros se nos olvida acerca de lo que el Señor nos ha dicho? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién tiene esa misión? Pero si yo no tengo comunión con el Espíritu y no estoy disfrutando de su comunión y de su presencia y no estoy pendiente de que Él reposa en mi vida y no lo escucho, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que Dios lo haya dispuesto así? ¿De qué me sirve? ¿Te puede servir a ti de algo? En Efesios capítulo 6, los versículos 17 y 18, en la Nueva Versión Internacional, hablando de la armadura de Dios y de la necesidad de estar armados y siendo sustentados, fortalecidos por el Señor y el poder de su fuerza. Ya al final de esta exposición, Pablo dice por el Espíritu, o el Espíritu dice a través de Pablo: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y oren en el Espíritu de vez en cuando tengan tiempo. ¿Así dice? ¿Cómo hay que orar? En todo momento. O sea, toda oración que verdaderamente le agrada a Dios, toda oración que Dios está dispuesto a responder, tiene que ser en el Espíritu, porque dice en todo momento. Es como si dijera, cuando vayan a orar, tiene que depender del Espíritu Santo, con sus peticiones y ruegos. ¿Y qué más dice? Manténganse, ¿qué? Manténganse, ¿qué? ¿Me lo dicen todos ustedes? Alerta, atentos, presten la debida atención, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Es una vida diferente. Nos sorprende saber que eso es como Dios quiere que seamos y vivamos.
¿Y por qué nos sorprende? Porque la mayoría de nosotros no estamos viviendo de acuerdo con esta descripción que hace Dios de cómo debe ser la vida de un hijo de Dios. Por eso nos sorprende. Pero a la vez es una bendición que Dios nos hable por su palabra, ¿no le parece? Y que a tiempo nos oriente. Veamos en Romanos capítulo 8, los versículos 12 al 15 en la Biblia de las Américas. Romanos 8, 12 al 15. Observen con cuidado lo que dice. Así que, hermanos, somos deudores. ¿Qué somos? No a la carne, no a la naturaleza humana, para vivir conforme a la carne, a la naturaleza humana, a la voluntad del hombre. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir espiritualmente. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay ningún cristiano, no lo hay, ni lo habrá, que pueda vencer los deseos de la carne por sí solo, por mucha buena intención que tenga, por mucho conocimiento bíblico que tenga, por mucho amor que pretenda tener para Dios, no lo puede hacer, porque la Biblia dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios es tan bueno que no solamente nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha colocado como hijos suyos aquí, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad y para darnos el poder para vivir una vida que le agrada a Él. Es demasiado bueno con nosotros, ¿no les parece? Dios es muy bueno y por su Espíritu Santo podemos vencer las obras de la carne. Y sigue diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. En primer lugar, vemos aquí que para poder vencer los deseos de la carne y tener victoria sobre ellos, necesitamos que sea con el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, para poder tener una relación con Dios el Padre, al punto de llamarlo papá mío, padre mío, mi padre personalmente, en esa comunión y en todo el sentido de la palabra, necesito también al Espíritu Santo. Yo puedo repetir como loro esa frase en la carne, pero no tiene sentido. Pero cuando el Espíritu Santo me impulsa a decirlo, y cuando lo digo por el Espíritu, eso le agrada a Dios, eso adora a Dios, eso bendice a Dios, porque es por el Espíritu. ¿Les ha hablado el Señor? Seguimos. Tú que me estás escuchando aquí, tú que me escuchas a través de la televisión y la internet, nosotros como hijos de Dios tenemos que permanecer en la fe en Cristo Jesús, unidos en una comunión íntima con Él, en una relación de amor y de obediencia a la voluntad de Dios. Nuestras vidas tienen que estar enfocadas en los propósitos de Dios y no en los propósitos nuestros. Somos de Él, por Él y para Él. Así que la vida tuya y mía tiene que estar siempre enfocada en el objetivo de Dios, en el propósito de Dios, en la meta de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere que seamos y hagamos. El Señor Jesucristo enfatizó eso de una manera muy fuerte. Y yo quiero que lo leamos. Vamos a leerlo porque ustedes conocen el pasaje, pero vale la pena leerlo hoy y escucharlo bien.
Juan capítulo 15. Los versículos 4 y 5, 7 al 12 y 16 al 17. Repito, Juan 15, 4 y 5, 7 al 12 y 16 al 17 en la Nueva Versión Internacional. Y escuchen lo que dice. Jesús hablando, vamos a escucharlo, dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús dice: si ustedes permanecen en mí, yo también voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Hablando de frutos, podríamos pensar en todo lo que hacemos para Dios. Y todo lo que hagamos para Dios y lo que se produzca para Dios tiene que ser en la comunión del Señor Jesús. Eso es lo que santifica a Dios. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Y viene a mi mente cuando Jesús también habla ya en Mateo capítulo 7, versículos 21 hasta el 27, pero especialmente cuando les habla diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre Celestial, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me diréis: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos grandes obras, señales, prodigios, milagros. Y el Señor le dice: no te conozco. El Señor no está interesado en lo que yo haga por mi cuenta. El Señor está interesado en obrar en mi vida y a través de mi vida. Y el Señor está interesado en mí, porque no dijo: no conozco tus obras, dijo: no te conozco a ti. ¿Está claro, amados? ¿Está claro? Y cuando el Señor venga, va a venir a buscar a los que son suyos, y Él los conoce perfectamente. No a los religiosos, no a los que invierten toda su vida sirviéndole a Dios a su manera, para su gloria, la gloria del hombre, sino aquellos que verdaderamente viven para Él, le pertenecen a Él, y lo que hacen, lo hacen para glorificar a Dios, porque es Dios a través de su vida. Sigue diciendo la palabra: el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Palabra del Señor Jesús. Y luego dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Y agrega: permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesús está diciéndonos aquí: no es el que me diga que me ama, no es ese el que me ama. El que me ama es el que escucha mi palabra y la hace. Ese es el que me ama. Y eso es exactamente lo que yo he hecho. He amado al Padre obedeciéndole, haciendo lo que a Él le agrada. Y eso es lo que quiero de mis hijos.
de mis seguidores, de mis ovejas, que aprendan a hacer eso. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cómo? Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y observen esto. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa, su gozo sea completo. ¿Cuándo vamos a experimentar el gozo del Señor, la alegría del Señor? ¿Cuándo? Y completamente, ¿cuándo? Cuando al escuchar su voz le estamos obedeciendo y haciendo lo que Él quiere. Y luego les dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. Cuando una persona me cae bien y me muestra amor, a mí me es fácil amarle. Pero cuando una persona me hace la vida difícil y dice y hace cosas contra mí, no es fácil amarlo. Pero cuando estamos en la presencia, la llenura del Señor y obedeciendo la palabra, entonces se hace fácil, porque ligera es la carga cuando Jesús interviene para ayudarnos. Estamos prestos para perdonar, para tener paciencia, para sobrellevar y soportar. Como resultado de una relación personal con el Señor. Lo primero que Dios está buscando de tu vida, escúchame con atención, lo primero que Dios busca de ti, lo primero que Dios quiere de ti y de mí, por encima de todo, amados míos, lo primero que Dios quiere no es que tú le sirvas. Eso no es lo primero. Y cuando hablo de servicio, piensen en todo lo que se puede hacer para Dios. Lo primero que Dios quiere de ti y de mí es una relación personal, una relación de amor, una comunión íntima que sea real, continua, día tras día. Y así, de esa manera, aprenderemos a escuchar su voz. En esa relación íntima y personal. Y después de escuchar su voz, terminaremos sirviéndole, pero no a nuestra manera, sino como Él nos indica que lo hagamos. ¿Está claro? ¿Está claro, amados? Con humildad, con obediencia, agradándole en todo. Y para demostrarles que esto es cierto, lo que estoy diciendo, les voy a regalar unas citas bíblicas que no voy a leer aquí, pero se las voy a dar para que ustedes las anoten y las investiguen en su casa. Así que ahí las tienen. Yo voy a repetirlas para que los que nos están escuchando a través de la internet puedan también tomarlas. Deuteronomio 6, 6 al 25. Mateo 7, 21 al 27. Juan 14, 21 al 24. Romanos 8, 9 al 17. Y Gálatas 5, 16 al 26. Repito las citas. Deuteronomio 6, 6 al 25.
Mateo 7, 21 al 27, Juan 14, 21 al 24, Romanos 8, 9 al 17 y Gálatas 5, 16 al 26. Amados, si queremos de verdad vivir para Dios, escuchando su voz de manera continua, debemos conocerlo, amarlo, creerle, confiar en Él y en humildad obedecerle. Necesitamos permanecer en una relación de amor con Dios, en Cristo y por medio del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Necesitamos esa relación con el Espíritu Santo. Recuerden esto, no lo olviden. El propósito de escuchar a Dios es que nos involucremos con Él, en lo que Él nos dice, en sus orientaciones, en lo que Él nos manda hacer. Escuchar su voz y seguirlo es un asunto netamente espiritual, al cual podemos acceder por la fe, la obediencia en humildad, con la asistencia fiel y poderosa del Espíritu Santo. Hay un libro que muchos de ustedes han estudiado, pero que otros no, y hoy quiero aprovechar para recomendarlo. Es Mi experiencia con Dios. Ahí lo tenemos de venta. Obténgalo, estúdielo y verá también cómo el Señor le va a hablar y le va a orientar y le va a mostrar cosas importantísimas que usted debe conocer, que usted debe saber. ¿Han oído o han escuchado? Las dos cosas. Hemos oído, pero también creo que muchos hemos escuchado. No es crítica, es una enseñanza. Yo no entiendo cómo un creyente viene a escuchar a Dios y tiene su celular encendido y cuando le llama alguien se sale del templo para atender esa llamada. Yo no entiendo eso. ¿Usted lo entiende? ¿A quién vengo a escuchar? ¿En qué disposición vengo para escuchar? Tampoco entiendo cuando se colocan a hablar allí los dos o tres en grupos, o cuando tienen los celulares allí chateando con las personas. Yo no entiendo muchas cosas. Pero ya es el momento para corregir lo que anda mal, ¿no les parece? Dígame, ¿es cierto o no es cierto? Déjeme finalizar con estas palabras. ¿Por qué Dios nos está hablando de la manera como nos está hablando? ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Por qué no nos ha dejado a la deriva? ¿Por qué nos está orientando? ¿Y hasta cuándo Dios va a orientarnos, a hablarnos, sin que nosotros le prestemos la debida atención? Yo estoy hablando en términos generales, me incluyo también. Y sé que muchos de ustedes sí escuchan a Dios, pero el problema es que hay muchos que no lo hacen.
Y el que no lo hace no vive una vida cristiana en el Espíritu, conforme la palabra, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es presa fácil para ser arrastrado por cualquier viento de doctrina o por cualquier situación adversa. Pero el que escucha la voz de Dios sabe quién es su Dios, a quién ha creído, y sabe lo que conoce que Dios le ha revelado. Y aun cuando le tocare morir y pagar con su vida, se mantiene firme porque sabe quién es su Dios, porque ha escuchado su voz y le ha conocido. Es mi oración, es mi anhelo, es mi clamor, es mi intercesión que el Espíritu Santo les dé más y más iluminación en el conocimiento de estas verdades. El domingo pasado les hablé de la necesidad de santificar en nombre de Dios. Espero que lo hayan escuchado. Y si apenas lo oyó y no lo escuchó, pues ahí está disponible para que lo escuche ahora. Y otra vez la pregunta, ¿por qué Dios nos está dando esto? Y yo creo honestamente que Dios tiene unos propósitos grandes con la vida de todos nosotros. Y Dios quiere mostrarse en nosotros y a través de nosotros. Dios quiere que su nombre sea glorificado, no solo en esta comunidad, sino a través de esta comunidad. Dios quiere glorificar su nombre, haciendo que muchos le conozcan como Salvador a través de nosotros. Y que nuestras vidas sean transformadas por el poder de Dios. Y que seamos hombres y mujeres conforme la imagen de Jesucristo. No es imposible, es posible, si dispones tu corazón para escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes me han oído, pero no me han escuchado porque no son de Dios. Si fueran de Dios, ¿me escucharían? Colóquense de pies. Yo quiero pedirle un favor. Mire a la persona que está con usted allí. Mírela de frente. Mire de frente. Mire de frente y dígale así. Dígale así. ¿Ya lo tiene? Dígale, Dios te ama definitivamente. Dígalo otra vez. Dios te ama definitivamente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si no nos amara, no nos hablara como nos está hablando, ¿cierto? Pero es por puro amor, por pura gracia de Dios, que quiere que caminemos en el camino que Él nos está mostrando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si gustan, levante sus brazos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y trate de armonizar con Él. Trate de tomar una decisión. Si va a escuchar a Dios, si va a invertir tiempo, si va a disponer su corazón para hacerlo, allí dígaselo a Él. Ore, dele gracias, adórelo. Si quiere, levante sus manos y bátala a un lado al otro y adore a Dios y dale gracias. Buen Espíritu Santo, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Te adoro, te bendigo. Y nos dejamos en tus manos para que tú sigas guiándonos día tras día en el camino tuyo. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Cantemos.
Dios.